Licenciada Alejandra Rossi, visto en perspectiva, ¿cuáles fueron los principales problemas de salud mental que se produjeron por la cuarentena de la que se cumplen 5 años en estos días? Bueno, yo hablo siempre de dos tiempos de la pandemia, más el tercer tiempo, que serían eh, los resabios que han quedado al día de hoy, ¿sí? Después de 5 años de esta situación. Cuando hablo de los dos primeros tiempos, uno tiene que ver con lo acontecido en el 2020, donde tuvimos el confinamiento profundo, digamos, donde las relaciones sociales eh, físicas próximas estaban imposibilitadas y todo transcurría a través de los medios, ¿sí? Comunicaciones por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. En ese primer tiempo, donde también ocurrieron la mayor cantidad de muertes, pudimos ver fenómenos como muy importantes, ¿no? Primero, la incertidumbre por la novedad de la situación, por estar atravesando una catástrofe social, como la llamé en su momento, el no saber qué venía a futuro generaba cuestiones relacionadas con la ansiedad. Entonces, muchas de las consultas pasaban por esa línea y por cuestiones depresivas, digamos que afectó directamente el estado de ánimo de las personas. Eso trajo aparejado muchas cosas, por ejemplo, que cuando se empezó a abrir un poco la restricción y las personas a fines de ese mismo año pudieron empezar a socializar, eh, muchas habían quedado con este temor a los espacios abiertos, digamos. Muchos quedaron confinados por razones propias, por el temor que les infundía la presencia del virus en el aire, ¿sí? Y básicamente se generaron muchas consultas que necesitaban contención, ¿sí? Ahí lo virtual pasó a ser también una herramienta más del psicólogo, si bien no era novedosa, porque ya se venían teniendo prácticas de telepsicología a través de Skype en aquel momento. Bueno, acá también empezó a tomar relevancia que las consultas eran prácticamente por ese medio, ¿sí? Y también en este primer tiempo, el tema de los duelos, que todavía tiene su resabio hasta el día de hoy. Porque en este primer tiempo ocurrieron la mayoría de las muertes, muertes que fue difícil entender el proceso de duelo, ¿sí? Porque las personas dejaban a su familiar que había contraído el virus en la puerta de un hospital y probablemente cuando lo volvieron a ver, ni siquiera lo pudieron ver. Recibieron una bolsa con el ser querido ya difunto, ¿sí? Ese duelo es el que todavía está siendo difícil de procesar. ¿Cómo, Después, más allá de sí, eso, Alejandra, cómo podría alguien hoy a 5 años vista, porque las muertes de esto ocurrieron en, digamos, 4 años, 3 años y pico más o menos? sí. La pregunta es si es posible superar eso realmente o ha quedado con una marca indeleble en cada uno. Nosotros siempre decimos, siguiendo a algunos teóricos, que la experiencia de la pérdida de un ser querido es subjetiva, ¿sí? Las personas no reaccionan todos de la misma manera. Y también se considera que el duelo es un proceso normal y natural. Uno no necesitaría un acompañamiento en una situación de duelo, con el agravante de que este tipo de duelo, donde uno no puede cumplir con los rituales y no puede ver
a su ser querido, hace que las etapas se trastoquen, ¿sí? El duelo va siguiendo algunas etapas y la resignación, que sería lo que finaliza el duelo, en muchas personas no se están logrando. Te digo en muchas personas para no generalizar, ¿sí? Esto es así. 5 años no alcanzan para muchas personas para procesar y para poder asimilar a su historia de vida esta desaparición, porque propiamente estos muertos son desaparecidos. No tuvimos un cuerpo, no pudimos acompañarlos, no pudimos hacer el ritual que es tan importante, el ritual de la despedida ayuda muchísimo. Hay un elemento más que, sobre el que quería pedirle su observación. Es qué pasó con los niños, que también de pronto se vieron privados de, o se le cortó la etapa de socialización que significa la escuela y quedaron encerrados en su casa. Digo, ¿cómo también los afectó a ellos? Me gustaría que me describiera eso. Bueno, con los niños y adolescentes pasó lo que nos pasó a todos, pero de repente verse encerrados 24/7, como se dice, con sus padres, trajo aparejado también, o que se pusiera sobre el tapete el tipo de funcionamiento familiar dentro de cada hogar, ¿sí? Entonces también pudimos ver fenómenos de mucho miedo, ¿sí? Porque costaba hablar del tema, porque como ciudadanos tampoco entendíamos muy bien, entonces muchas veces el miedo de los adultos se trasladaba a los niños, que a su vez, pensándolo desde la psicología, la eh, emparejamiento, por así decirlo, del COVID con la muerte, tenía que pasar por la comprensión y por el desarrollo del concepto de muerte en los niños y adolescentes. ¿Sí? Para un niño, la muerte es reversible, porque su aparato psíquico está así preparada. Ya el adolescente puede comprender esto de la irreversibilidad de la muerte, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino también que en las dinámicas familiares empezaron a haber otras cosas. Demasiado control, o por ahí cosas que estaban tapadas empezaron a aflorar, como la violencia, muchos casos de violencia intrafamiliar se empezaron a visibilizar durante la pandemia. Y los No, también, adolescentes, sí. permítame. No, no, la pregunta es si hubo también o si creció de alguna manera la natural rebeldía juvenil, si ese encierro no actuó como un acicate a que los chicos se sintieran necesidad de rebelarse, se escaparan, no aceptaran de que había que tener cuidado, en fin, cómo actuaba la juventud en la relación de ese núcleo familiar y en el contexto social. Bueno, yo por esos años trabajaba en una institución dedicada a jóvenes y podíamos ver en muchos casos como las dos puntas, digamos, ¿sí? Adolescentes que aceptaron a rajatablas lo que se nos imponía con el confinamiento y pudieron, algunos sí, otros no, alcanzar la educación mediante la tecnología, que era una nueva o una novedad, ¿sí? Para los niños y para los distintos extractos sociales, donde muchas veces las tareas o las actividades escolares para no perder el año se viabilizaban mediante un teléfono. Bueno, muchas familias ni siquiera contaban con un teléfono, ¿verdad? Eso fue realmente caótico. Y
en los adolescentes que vos me preguntabas, tuvieron como una adhesión muy fuerte a eso, y en otro grupo podíamos ver esta rebeldía a la que vos hacías referencia, ¿sí? Entonces, veíamos chicos que lograban escaparse del confinamiento y ahí se pegaban, como decíamos nosotros, los grandes eh, factores dañinos o no salugénicos, ¿sí? Porque bebían, consumían, estaban propensos a las relaciones agresivas entre pares. Entonces, bueno, hubo diferentes situaciones, ¿sí? Eh, pero sí, sí, se pudo ver en algunos esta rebeldía y encontrarlos, por ejemplo, un lunes en la consulta completamente disociados por eh, un fin de semana de descontrol. Alejandro, usted me había planteado de que hay todavía problemas que persisten. Citamos que en algunas personas el caso del duelo que no ha podido elaborarse con los rituales, etcétera, etcétera. ¿Qué otro problema todavía está presente y que la gente está tratando de resolver, aunque no sepa que viene de ese momento? La ansiedad y los trastornos por ataques de pánico. Y la ideación suicida, por supuesto que todavía no tenemos suficiente evidencia como para decir es algo que trae como cola la pandemia, pero han aumentado muchísimo. Se han perdido las habilidades sociales. Yo, que soy docente universitaria, por ahora estamos recibiendo a aquellos estudiantes que tuvieron que cursar su primer año, su segundo año de manera virtual, y vemos que les faltan habilidades sociales en una comunicación asertiva, en una comprensión y en el registro de un otro, que hay alguien más compartiendo las diferentes actividades y el cual merece respeto, escucha, vamos, ha quedado como primando un individualismo muy fuerte. ¿Hay forma de volver a un ámbito donde lo social prime de nuevo, donde al otro se lo reconozca como el que está al lado, no el que está a través de una pantalla? Ese es un gran desafío, es toda una tarea, porque si realmente pudiéramos reconstruir los lazos sociales, eh, sería mucho más saludable para todos. Pero ha habido una ruptura muy fuerte que uno tendría que estudiarlo también más profundamente, ¿sí? Veníamos así como sociedad y este virus puso sobre el tapete todas estas cosas, o es un antes y un después de que nos enteráramos que todos somos mortales ante la presencia de una pandemia y de una amenaza como la que tuvimos, ¿sí? ¿Cuál se inclina usted? Perdón, ¿Por no te cuál se escuché. inclina por cuál se inclina de las dos opciones, digamos? Usted me planteó que había dos opciones, o veníamos así o en realidad la pandemia provocó eso. ¿Usted qué tiende a pensar según su experiencia? Según mi experiencia, el lazo social y el tejido social ya viene roto desde hace un tiempo. En muchas comunidades esto se puede ver perfecto cuando uno trata de trabajar, por ejemplo, con la ideación suicida o con las conductas suicidas, que es mi especialidad, o con las situaciones de crisis. Creo que hay comunidades y sociedades donde el tejido social es muy lábil. Y creo que la pandemia fue una bajada de línea, digamos, para que pudiéramos pensarnos. Pero lo curioso es que a 5 años ya mucha gente no se acuerda que nos tocó vivir esa catástrofe social. ¿Sí? Es como que se quedó ahí, como que el segundo tiempo del que hablábamos al principio
que fue a fines del 2021, principios del 22, cuando se infectó la mayoría de las personas, y pasó a ser como parte de una normalidad o algo que se aceptaba porque, total, la mayoría sobrevivimos, ¿no? La mayoría nos infectamos en la segunda ola y la mayoría sobrevivimos. Entonces, hay algo importante, Julio, que yo varias veces dije para no generalizar, que es la vivencia subjetiva de cada uno, ¿sí? Por eso, para cada quien, esta pandemia tiene o ha tenido, o persiste con un impacto subjetivo y una lectura que cada quien le da. Para muchos ha dejado la huella del trauma, que nos hemos centrado mucho en lo psicológico, pero que también se lleva en el cuerpo, ¿sí? De esa pandemia han quedado secuelas corporales, como úlceras, gastritis, insomnio, mala alimentación. Entonces, bueno, hay que pensarlo así, desde esta lectura subjetiva que cada persona le da. No obstante, a mí me parece fantástico que vos estés recuperando este recuerdo a 5 años, que estés rescatando, para que también sea el motor para que nos pensemos como sociedad. ¿Sí? Con todos los avances ya no estamos inmunes a que nos pasen cosas. Entonces creo que es un buen punto de partida para poder volver a pensarnos en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, en la salida conjunta.